Sí, sí, Decime adelante. por qué. Adelante. Dale. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la actividad científica de Secretaría Científica. El martes pasado abordamos el sueño y su interpretación. Hoy nos abocaremos al fenómeno del chiste y del humor. Es sabido que la referencia al humor y a la comicidad están presentes en Freud desde la interpretación de los sueños, donde el chiste surge como una asociación entreverado en el relato del sueño. El sueño y el chiste son formaciones del inconsciente, provienen del mismo lugar tópico, y si bien ambos constituyen formas de retorno de lo reprimido, su materialidad es diferente. En el chiste, a diferencia del sueño, ponemos el acento en su forma particular de expresión, que lo acerca más al acto fallido, al equívoco, al desliz del lenguaje y a la alusión. Importa más el cómo se dice que el qué se dice, adoptando la forma de una ocurrencia voluntaria. Como en el sueño, una frase preconsciente es sometida a la sintaxis del proceso primario, condensación y desplazamiento, resultando de ello un placer singular que en el caso del chiste no es propiamente el de la realización alucinatoria de un deseo, sino consecuencia del juego con las palabras porque por el efecto de la represión fueron apartadas de su sentido. Sin embargo, la frase sustraída no se pierde totalmente, deja un sustituto a partir del cual puede ser reconstruida. Esta nueva formación consigue levantar la censura y produce la risa, a pesar que su sentido pueda ser dramático. Podríamos afirmar entonces que el efecto multiplicador de la risa obedece a un principio económico. Así en el chiste confluyen el trabajo de lo inconsciente y la represión. Por consiguiente, el trabajo del chiste logra insertar una legalidad en otra legalidad, procurando la ganancia del placer por la palabra. Esta cualidad, sumada a la necesidad de un tercero y un oyente que sancione el chiste como tal, y de este modo consumar el proceso psíquico de su autor, lo acerca a la estructura de la interpretación y destaca su valor en el escenario analítico. A diferencia del chiste, el humor evita el displacer, se vale de la lógica del preconsciente y Freud lo considera una actitud, quizá de triunfo del yo, frente a los embates de la castración y de la muerte. Actitud que el super-yo acompaña de una manera benévola, evitando la caída en el mal humor. Al recuperar Freud la dimensión protectora del super-yo en el humor, abre nuevas oportunidades en la práctica clínica. Gracias a estas características, el chiste y el humor se vuelven herramientas posibles de ser integradas en el quehacer analítico. Sin embargo, a pesar de sus propiedades, el chiste no logró alcanzar la misma valoración en la clínica que sustentan las otras formaciones del inconsciente. ¿Será porque la gracia no es una cualidad inherente a todo sujeto? Sea la razón que fuera, en nuestro medio poco se ha escrito sobre el chiste y el humor. Pocos autores post-freudianos lo han retomado. En la revista de psicoanálisis, en la nuestra al menos, apenas encontramos 10 artículos que abordan esta temática. El último fue escrito en el año 1994. Podríamos decir el siglo pasado. Hoy tenemos la oportunidad de enmendar esta situación. La Secretaría Científica nos propone como actividad chiste y humor en la cotidianeidad y en la sesión analítica. Y dialogarán con nosotros 3 destacados miembros de nuestra institución: Diana Sigel-Turhansky, Diego López de Gomara y Jorge Mosnar. Bueno, una vez hecha esta introducción, quiero pedirle a Diego entonces que inicie su ponencia. Bueno, buenos días. Empiezo agradeciéndole a la doctora Mirta Goldstein y a todo el grupo de Secretaría Científica por la invitación a hablar hoy aquí de este tema tan
importante. Y también muchas gracias a vos, Guillermo, Amor, por sostener este encuentro desde el punto de vista técnico. Voy a empezar muy directamente y muy conceptualmente. ¿Podemos curar a un paciente de su neurosis con los mecanismos del chiste y de lo cómico? La respuesta que yo daría es que sí, basta con estos mecanismos para curarlo. ¿Cuánto lo podemos curar a este neurótico? ¿Lo podemos curar totalmente, absolutamente? No, siempre queda un resto sintomático, hay un incurable que debe quedar por estructura. Si le sacamos lo incurable al neurótico, que es además un incurable de lenguaje, un incurable producido por el lenguaje, que tiene que ver con el encuentro de hoy, lo transformaríamos a este neurótico en un ser pleno, narcisista, psicótico y mudo. Pero de todo lo demás, de todo lo curable, lo podemos curar al neurótico a través de los mecanismos del chiste y de lo cómico. ¿Por qué podemos hacerlo? Y bueno, ya lo dijo Freud en sus comienzos, en el proyecto. El inconsciente está hecho de hilaciones o de tejidos de representaciones, y Lacan, décadas después, lo trajo como, bueno, el inconsciente tiene estructura de lenguaje. Pero bueno, más allá de Freud y de Lacan, es lo que constatamos los psicoanalistas todos los días en nuestro consultorio. La fuerza de la pulsión invocante, la voz, el llamado al otro y la búsqueda de una respuesta ingeniosa y liberadora de su neurosis, de ese otro al llamado. Los mecanismos del chiste, los retroécanos, el Witz, traducido por Marie Bonaparte como mot d'esprit, palabra ahí. ¿Me están escuchando? Noto una Sí, se te está interferencia. escuchando, pero hay un poco de interferencia. Esperemos un minuto, a ver. Bueno. Sí. Dale, a ver, Diego, continúa. Decía Continúa. que el Witz fue traducido por Marie Bonaparte como mot d'esprit, palabra ingeniosa o agudeza, y donde ahí se combinan con artesanía las palabras para descubrir y crear sentidos nuevos. Bueno, es como la técnica por excelencia, diría, para tratar pacientes. Esto no significa que siempre tengamos que estar riéndonos con nuestros pacientes. Si eso pasa, es fantástico y muy liberador. Se liberan catexis, es la función catártica del psicoanálisis. Pero lo que estoy diciendo es que el mecanismo del chiste, junto quizás con la palabra poética, son los mecanismos principales para tratar el texto que me presenta un paciente, ya que un paciente a la larga es un texto. El mecanismo del chiste, bueno, no es otro que la metáfora, la unión de una palabra con otra palabra, produciendo un plus de significación en esa unión, que es lo que las palabras por sí solas tenían. En términos de Saussure, se trasvasa la barra de resistencia entre el significante y el significado, y hay surgimiento de sentido nuevo. Mientras que si no hay creación de sentido, si no hay trasvasamiento de la barra entre significante y significado, estamos deslizándonos en el lenguaje, pero diciendo siempre lo mismo. Para decir algo nuevo, tenemos que crear una palabra nueva. Necesitamos el neologismo, y diría que el final de una cura no es otra cosa que la creación de una palabra nueva por el paciente, una palabra nueva que le ayude a transitar y desenvolverse con la realidad, con su real, con lo inconsciente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo banal, no excepcional, una paciente muy inhibida, muy desvalorizada, que siempre se siente un desecho, un día le dice al analista, ya al entrar al consultorio, estoy colorada, que había teñido el pelo de ese color. Si el analista al verla le dice que se teñió el pelo de rojo, bueno, evidentemente no dice mucho. O si ese analista es parco y no dice nada, no dice nada. Pero si el analista o cualquiera le dice al verla, está usted color hada, quizás le esté mostrando a esa mujer una posibilidad de su ser, una capacidad de encanto que tenía hasta entonces muy reprimida. Quizás esa mujer ahí sonría, descargue una catexis, haya un plus de significación y se le abra un horizonte. Para analizar tenemos que transformar las palabras, jugar con ellas, no queda otra.
A veces también el mecanismo de la palabra ingeniosa puede tocar dimensiones muy pesadas, no generar risa, pero sí alivio. Y hay que también usarla en situaciones muy pesadas. Por ejemplo, sabemos de una paciente, esto es interesante, que lo fue a ver a Lacan porque tenía un insomnio gravísimo y a las pocas sesiones ella le cuenta que cuando era chica había aparecido la Gestapo en su casa a la mitad de la noche, produciendo una situación de absoluto terror. La intervención de Lacan ante ese relato fue tocarle con mucha simpatía o empatía un instante la cara, le hizo un geste à peau, un gesto en la piel, Gestapo, y lo que la paciente relata es que mejoró a partir de entonces muchísimo de su insomnio. Por supuesto, más allá de la mejoría del insomnio, podemos preguntarnos a dónde va el registro de esa vivencia tan devastadora, luego de esa especie de operación, de transmutación de sentido que hizo Lacan. O ahora con la pandemia, bueno, en otro registro, donde se hacen muchísimos chistes al respecto de la pandemia, más allá del alivio momentáneo que estos chistes o estos juegos de lenguaje producen. ¿Nos sentimos luego mejor? ¿Desaparece lo traumático? Yo diría, por supuesto que no, que la vivencia traumática no desaparece, pero hay como una ética del bien decir, hay maneras de tocarlo real o de darle un litoral, de envolverlo, que hacen más llevadero lo traumático o lo incurable. Volviendo a la neurosis y no solo a vivencias tan traumáticas, diría que la palabra ingeniosa es entonces una manera muy privilegiada de jugar con las significaciones y de rodear el objeto perdido causante de nuestros deseos y de nuestros desvelos. Es una operación, a la larga, sobre las fantasías inconscientes, que diría que hace pasar al neurótico de la tragedia a la comedia. ¿Y qué significa pasar de la tragedia a la comedia? Significa pasar, a mi manera de ver, de la impotencia a la imposibilidad. Pasar de la impotencia a la imposibilidad es pasar de hacerse responsable de la falla del otro, de los males del mundo, y de llenarse de culpa por no poder solucionarlos, y casi consagrar la vida a tratar de hacer existir un otro completo o una madre sin falta en términos freudianos, que es lo que finalmente hacen los obsesivos, los fóbicos y los histéricos, los sepan o no. Pasar de la impotencia a la imposibilidad es pasar de la idea de que el mundo no funciona por mi culpa a darme cuenta de que existe lo real, lo inconsciente y siempre hay algo que nos cierra. Y el chiste es como el mejor medio de hacer surcido entre lo imposible y el lenguaje. Porque es además el chiste una palabra a medias, incompleta, y muestra el carácter incompleto y evanescente de la verdad a través también de un medio, decir de un medio que también es incompleto. No es un decir total, es un decir liviano, y de esa manera creo que atempera mucho el super yo. Esto en relación al tema del chiste. En relación al tema de lo cómico, que era, bueno, el otro tema, más que juegos de lenguaje, yo diría que lo cómico tiene más bien que ver con la caída de las identificaciones, con la desacralización de la impostura imaginaria del otro o de sí. Y es muy curativo ver que las identificaciones por las cuales alguien quizás puede ir, no sé, a la guerra o dar su vida por ello, a la larga son identificaciones, no son la verdad misma. El análisis, bueno, pone en cuestión las identificaciones del sujeto y muchas veces en ese entonces se lo ha comparado con un viaje. A mí me parece una muy buena comparación porque el viaje, ir a otras culturas, pone en evidencia, a veces con situaciones un poco disparatadas y que nos hacen reír, cómo nos agarramos a cosas que nos parecen absolutamente necesarias, pero son contingentes, podrían ser otras. En ese sentido, hay un texto de Montesquieu que a mí me gusta mucho, que se llama Las letras persas, que es una novela satírica en la cual un grupo de persas llegan a París y los franceses, al verlos con sus costumbres y sus vestimentas,
no lo pueden realmente creer, se matan de risa, incluso llegan a decir en el colmo del chauvinismo y de la xenofobia, ¿es posible ser persa? Pero bueno, los persas piensan a la larga lo mismo de los parisinos. El efecto cómico es ver caer la identificación, la costumbre, el yo social, hacer caer un poco lo sublime del otro. Y bueno, los psicoanalistas nos encargamos de conmover las identificaciones. En ese sentido, no podemos dejar de ser cómico, no puede dejar de ser una práctica un poco cómica el psicoanálisis. Entonces está el chiste, que tiene que ver con el lenguaje y con la fantasía inconsciente. Está lo cómico, que tiene que ver con, diría yo, con la dialéctica de las identificaciones. Y finalmente está el humor. El humor lo traería como fluido, como lo traía Hipócrates, o como estado de ánimo, y yo diría que ahí tendría que ver con el goce. El goce es un término que introduce Rousseau en un texto que se llama Ensoñaciones del paseante solitario, como una plenitud existencial, como un elán vital, pero que Lacan lleva o introduce el psicoanálisis más bien como un imbricado de pulsiones de vida y muerte, como el todo pulsional. Y bueno, el humor, creo, de una persona, el buen o mal humor, tiene que ver con cómo un sujeto se desenvuelve con este imbricado pulsional, cómo se las rebusca, cómo aloja en sí mismo su goce. El humor de una persona diría que es como el bajo continuo de una gran obra musical. Los afectos van y vienen, son representaciones, los podemos interpretar con palabras de última, pero el humor es algo más fijo, por lo que un cambio del humor de alguien es algo mucho más profundo y más difícil de producir. Y termino diciendo entonces que la neurosis es modificable por el lenguaje, tiene que ver con cómo alguien viste y reviste su castración, tiene que ver más bien con el objeto perdido, pero la relación de un objeto con su goce es, creo, más reacia a la palabra. Está, por ejemplo, el caso de Cioran, un gran filósofo nihilista, que parece que se reía a las carcajadas en su vida social, pero necesitaba volver a su casa para llorar. Hay gente con gran capacidad de utilizar el lenguaje y hacer reír, pero esto no es suficiente para cambiar el humor. En el caso del payaso cómico, por ejemplo. Ahí me parece que el psicoanálisis tiene que ir más allá de las palabras, se encuentra con un misterio y bueno, cada psicoanalista y cada paciente resolverá ese misterio a su manera. Dejo aquí, gracias por la escucha, espero que les haya interesado esta breve introducción. Gracias. Bueno, muy bien, muy rica tu ponencia. Vamos ahora a escuchar y aprovechar la magia de Internet y la vamos a escuchar a Diana Siegel de Turshansky. Diana, no se escucha, no se escucha, no se escucha. No se escucha. Seguimos con Jorge Mosner mientras se repara este problemita técnico. ¿Les parece? Diana, a ver, ¿estás? Entonces, Jorge Mosner, adelante. Ok. Te escuchamos. Bueno, en estas circunstancias me gustaría tener el don de los humoristas y contadores de chistes. Lamento ser solo un psicoanalista que disfruta enormemente del humor y de los chistes en las sesiones y fuera de ellas. El psicoanálisis nace para mí aproximadamente en 1965. No recuerdo bien la fecha. Fui tomado por el psicoanálisis en una conferencia de Ángel Garma sobre el chiste. Era estudiante de psicología y concurrí con unos amigos y compañeros al Congreso de Psicología de la Facultad de Medicina. La conferencia de Garma consistió en la mostración de chistes gráficos y un breve análisis de las fuentes inconscientes de esos chistes. Nos reímos a más no poder, a carcajada batiente por momentos. Uno de mis compañeros no se reía. Se mantenía serio y Garma señaló esto. Dijo algo así como que observaba
como casi todos se reían y disfrutaban los chistes, pero también unos pocos se mantenían serios. Nos mostró que ahí teníamos un ejemplo práctico de los efectos de la represión. Así actuaba la represión sobre los instintos, nos dijo. Se podrán imaginar cómo lo gastamos a nuestro amigo, el reprimido. Algunos de los presentes en aquella ocasión son ahora distinguidos colegas de APA. Pero en fin, quiero decirles que los chistes y el consiguiente análisis que hizo Garma de cada uno de ellos marcaron mi destino, inauguraron el psicoanálisis en mí desde una vitalidad, una fuerza y una pasión enormes. Es por eso que agradezco particularmente a la Secretaría Científica esta invitación, que inmediatamente evocó el momento de mi Big Bang psicoanalítico. Bien, por lo que dice Strachey, parece que Freud se interesó de los chistes a partir de que numerosos sueños se resolvían con una frase chistosa o una ocurrencia humorística. Así que algo así me ocurrió con un joven paciente, un chico de 19 años, sumamente tímido, inhibido, con dificultades para acercarse a las chicas, seducir y conquistar. Por eso, justamente venía en búsqueda de ayuda. Pero una de esas se le dio. Y la chica de sus sueños, que lógicamente era la chica de los sueños de todos sus amigos, ella justamente decidió que él sería su novio. Mi paciente vivió esa circunstancia como un sueño en las nubes de enamoramiento. Pero a veces los sueños terminan y llega un duro despertar. Ella, después de unas semanas de idilio, lo deja. Por la noche se duerme, tristísimo y angustiado, y sueña. Sueña que va caminando lo más tranquilo, con una gran paz, con un sifón en la mano. En la sesión de la mañana siguiente me relata el sueño y me pregunta, ¿me quiere decir qué significa este sueño en medio de mi bronca y este dolor que me causó que Susi me dejó? Sí, le digo. El sueño te dice que te lo tomes con soda. Otra escena. Una mujer de unos 30 años consulta porque cambiaba asiduamente de novio y temía no poder elegir a uno para poder formar una familia y tener, decía ella, hijitos. Por cierto, también había cambiado asiduamente de analista. Era una mujer linda, inteligente, entusiasta. Le comunicó sus temores a su novio actual y, según la paciente, el novio opinaba que la solución consistía en que ella debería comportarse mucho más como una mujer tradicional. Por ejemplo, algo que ella no hacía, que era cocinar. Entonces, el novio le regaló un libro, Cocina fácil para la mujer moderna. Cocina fácil para la mujer moderna. Me cuenta esto y se echa a reír y no podía detenerse. Finalmente me dice, usted se preguntará por qué me dio el ataque de risa. Es que pensé que mi novio debiera haberme regalado el libro Cocina moderna para la mujer fácil. Bien, para darles una idea de lo que se trataba, había una identificación con la mamá que había tenido muchos novios y seguía teniéndolos. Otra situación. Hace muchos años, llega un paciente a su sesión y apenas recostado en el diván, con gesto divertido, me dice que lo primero que quiere hacer hoy en la sesión es contarme un chiste que lo hizo reír un largo rato. El chiste era así. Un tipo de mucha guita tenía 3 novias y no sabía con cuál casarse. Entonces decide hacer una prueba y les regala a cada una 50.000 pesos. La primera viene y le dice, querido, con la plata que me regalaste, me compré toda esta ropa para que me veas linda y atractiva. La segunda le dice, querido, con la plata que me regalaste, dividí mitad y mitad, me compré esta ropa para que me veas linda y atractiva, y con la otra mitad te compré esta ropa para que estés lindo y atractivo. La tercera le dice, querido, con la plata que me regalaste, te compré toda esta ropa para que te luzcas y estés lindo y atractivo. ¿A cuál eligió para casarse? A la que tenía el culo más lindo. El paciente era un hombre joven y adinerado. Llegó al análisis porque estaba comprometido para casarse y no estaba seguro de dar ese paso. Chiste mediante, aparecen pensamientos de no ser atractivo como hombre y por lo tanto
para algunos hombres, dijo, no les quedaba más alternativa que desarrollar un órgano fundamental, el bolsillo. Eso es lo que escuchó de su papá toda la vida, una queja, un murmullo. Tu madre lo único que le interesa es la plata, no hay plata que le alcance, etc. Por supuesto, la consulta incluía episodios de impotencia. El chiste constituye, al igual que el sueño, los recuerdos, los olvidos, los lapsus, etc., los unbewusste Bildungen, es decir, formaciones psíquicas que tienen el mismo modo de producción, diríamos con Althusser, e incluso tienen el mismo modo de producción que el síntoma, en tanto resultante entre dos fuerzas, la fuerza de la pulsión y la fuerza de la represión. Pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Soñar o tener síntoma? ¿Disfrutar de un chiste o una humorada o tener un síntoma? Obviamente, parece que la psicopatología de la vida cotidiana es mejor, y la formación más gananciosa de placer es el chiste, lo cómico, el humor. Freud nos dice que todo esto comienza con el juego. Dice del juego infantil que es una zambullida en lo inconsciente, productor de enormes ganancias de placer. Cómo el niño construye un mundo a su antojo, cómo se transforma en un superhéroe o en una princesa maravillosa. Pero la cultura, provocadora de malestar, le va imponiendo diques y los omnipotentes pensamientos que se satisfacían imaginariamente, ¿no? Todo deseo, ¿no? Debe ser escondido. Debe ser escondido en el inconsciente. Ya sabemos cuáles son los diques provocadores de las fantasías concomitantes del juego que deben esconderse: la moral, la vergüenza, el asco. Entonces sobrevienen nuevas formas de zambullida en lo inconsciente, por ejemplo, los chistes, los juegos de palabras, el absurdo. Era tan distraído que se ató los cordones de las zapatillas con el cordón de la vereda. ¿Sabes por qué las focas siempre miran hacia arriba? Porque arriba están los focos. Esta me lo dio mi nieto. ¿Querés que te cuente cómo nació la música? Estaban Tachín y el papá en la parada del colectivo y el colectivo venía muy rápido. Entonces Tachín le pregunta al papá, ¿parará papá? Y el papá le dice, parará Tachín, parará papá, parará Tachín. Los niños disfrutan enormemente de la equivocidad y múltiple significación de las palabras, y también las posibilidades de infringir o superar las barreras de los diques, porque en los chistes se pueden decir, entre comillas, malas palabras. Es decir, referencias a las partes del cuerpo como el culo, el pito, la caca, el pis, el moco, los eructos, como por ejemplo en los chistes de Jaimito. Pedrito se tiró un pedito, Jaimito te muestra el culito, Lola te muestra la cola, Toto se saca lo moco. Finalmente, ¿cómo se dice perro en inglés? Dog. Y veterinario, doctor. Me quedo ahí para la segunda. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy ilustrativa, ¿no? Tu ponencia. Bueno, ¿está Diana con nosotros? No. Bueno, no, lamentablemente vamos a perder la participación de Diana. Ha tenido un problema de conectividad, de manera que vamos a abrir a Mónica, la... un segundo, ¿me A escuchás? ver, sí, te escucho. Diana, toma el micrófono y la cámara, por favor. Está, qué bueno. Buenísimo. Un segundito. Diana, tenés que tener... Minuto. Diana, tenés que tener en el medio de la pantalla la cámara y el micrófono en rojo, tenés que cliquear ahí arriba para que se habiliten. Mientras tanto, podemos decir, ¿no?, que todos estamos disfrutando ambas ponencias. Han dicho que Diego ha sido muy claro, muy consistente. Claudia Borenstein dice que
que Jorge nos brindó una ponencia con humor. Ami dice, muy buenos ejemplos, Jorge. La verdad que Diego ha podido articular el trabajo del chiste con la creación y la poética. Diego ha podido articular el trabajo del chiste con la creación, la poética. Nos ha dicho acerca de la comicidad y nos ha hablado de una caída de las identificaciones. Nos ha dicho acerca de la comicidad, nos ha hablado de una caída de las identificaciones, ¿no? Nos ha dicho acerca de las propiedades del chiste como un plus de significación y alivio. Nos ha dicho acerca de las propiedades del chiste como un plus de significación y alivio. Está Diana ahí con el sistema. Dale. Bueno, continuamos entonces con Diana. Dale. Bueno, continuamos entonces con Diana. ¿Por sonido? ¿Me escuchan? Sí, Diana, adelante. No se te Dale, Diana. Por favor, adelante. ¿Me escuchan? Totalmente, Dale, Diana, adelante. Adelante con tu ponencia. Bueno, si me escuchan, empiezo. Adelante con tu ponencia. Bueno, perdonen que pude escuchar muy poquito. Algo de lo que dijeron me hubiera encantado, lo voy a escuchar. Van a ustedes contármelo. Hay cosas que enganchan con lo que pude escuchar, Diego, de vos, y bueno, algo de lo que escuché de Jorge también. Así que yo voy a decir, lamento si hay alguna repetición de lo que ustedes dijeron. Yo comienzo preguntándome por qué el chiste en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué pensar el tiempo? Tiempos de pandemia, de enfermedad, de aislamiento, de mucho hablar y poco decir. Encontré por estos días un escrito del mismo justo el que conocí, digamos, en persona, entre comillas, persona actual en la presentación de mi libro. Es una conferencia que yo tenía y de hace 20 años, que por su actualidad y por mi afinidad con algunas de las ideas que ahí exponía, me interesó compartir con ustedes hoy. Comenta que estamos, acá empieza él, marcados en un tiempo marcado más por la enfermedad que por el síntoma. Un tiempo signado por esa enfermedad que para estar a tono con la época también quiere ser única y globalizada. Enfermedad que voy a llamar de la desesperación no lúcida, del malestar malhumorado, enfermedad muda de despersonalización y de angustias catastróficas que observamos cada vez más en nuestra clínica. Y agrega que en ese contexto el superyo prohíbe el deseo y ordena el goce masoquista. Acá, ¿por qué me interesó, no? Porque habla del humor, de la enfermedad, del mal humor, como una enfermedad, ¿no? Y del superyo cruel. Yo voy a hacer un poco como una descripción de lo que Freud dice del chiste. En sus 3 primeros libros, digamos, importantes de la clínica, Interpretación de los sueños, Psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con el consciente, en esa trilogía, Freud describe que lo aparentemente niño, como los sueños, lapsus, chistes, podían revelarnos, si aprendíamos a escuchar, los mecanismos del inconsciente. Estos, juntos con los síntomas, tienen para Freud una relación de estructura, dado que todos muestran el funcionamiento del inconsciente, la condensación y el desplazamiento. Aquí el síntoma, si bien es expresión de un malestar, habla, no es mudo. Aquí el síntoma, si bien es expresión también de un malestar, no, bueno, esto habla, liga representaciones de palabra, que si dicen lo que dicen, también dicen otra cosa. A ver, perdón, Diana, discúlpame que te interrumpe, Diana. Diana, me dicen que se escucha muy bajo, que no llega claro a la audiencia tu ponencia. ¿Podemos ajustar un poco el sonido, Guillermo?
Está con un problema de conexión, Diana, por eso está costando que salga. Acá yo lo que chequeo sale bien realmente. Sí. Yo no lo escucho a Guillermo. ¿Está bien a vos? ¿Vos me oís? El tema es que nosotros estamos escuchando, pero la audiencia no. No logra alcanzar la exposición de Diana. ¿Qué podemos hacer? Porque está complicado. A ver, ¿podemos ajustar un poquito más, Guillermo? A ver ahora, a ver ahora. ¿Me escuchás ahora? Sí, yo te escucho bien. A ver, Diana, vamos lento. No importa si nos retrasamos. Lo importante es que todos te podamos escuchar lo que vos preparaste. Así que vamos lento, tranquilos y adelante, vamos. Continuamos. Ah, bueno. Bueno, me acerco más a mí. El Dale, síntoma vamos. habla, entre comillas, ahora, como el chiste. Pensar el chiste ahora puede tener el sentido de ser un intento de salida, por así decir, de la repetición de lo mudo de las angustias arcaicas, para encontrar lo diferente en ese chispazo de humor que nos sorprende. El chiste. El chiste es esencialmente un hecho de palabra. En la lingüística, una palabra, según Saussure, tiene un significante y un significado. Pero la relación entre ellos es arbitraria, ya que un mismo significado tiene un significante diferente según el idioma que se hable. Sin embargo, en cada lengua el uso hace que se establezca un vínculo entre ambos. Freud utiliza los términos de representación palabra del sistema consciente-preconsciente y representación cosa, que es Sach, Die o Ding, Vorstellung, que es el sistema inconsciente. Yo prefiero Sach porque en la filosofía alemana se lo usa más como la cosa del inconsciente. Es un concepto, esa representación cosa, muy abstracto, que tiene que ver con las experiencias de cada uno, con las huellas, mejor dicho, que esas experiencias dejan en nuestro inconsciente. Por eso es que para referirse a cómo las palabras, y Freud hace esa descripción metapsicológica, a cómo las palabras que usamos pensadas en el contexto psicoanalítico hacen referencia a experiencias inconscientes, inefables por sí mismas de ese sujeto. La represión en las neurosis de transferencia suprime el enlace consciente, quedando la representación reprimida inconsciente. En el retorno de lo reprimido, estos contenidos han sido condensados o desplazados por otras representaciones palabras, transformándose en un lapsus, en el contenido manifiesto de un sueño o tal vez en un chiste. Esta es una breve mención de esto, de la descripción metapsicológica. En la vida cotidiana, como entre comillas, ¿no?, el chiste necesita ser contado para que se realice. Digamos, se vale de palabras que remiten a más de un significado, y esa propiedad que tiene la palabra de remitir a más de un significado es lo que produce el efecto de un chiste. Este efecto surge cuando aparece otro significado. Uno de los ejemplos clásicos de Freud es: un judío le pregunta a otro, ¿has tomado un baño? Y el otro le contesta, ¿por qué? ¿Falta alguno? Tomar por tomarse, ¿no? Bueno, este otro sentido que surge de improviso produce placer, tanto al que lo capta como al que dice el chiste. Ese efecto se produce al contarlo, por eso el chiste es un evento social. Estas son palabras de Freud, evento social, ¿eh? El placer del que lo cuenta se relaciona con que la tercera persona, que es el público, Freud, haya captado ese segundo sentido sugerido en el relato. Pienso que además de otras posibles consideraciones, es en ese instante en que ese otro, desconocido en sí mismo, ¿no?, puede presentarse como familiar, al compartir el placer de la humorada, aunque solo lo sea por ese momento, generando, a mi entender, también placer,
ese segundo hecho, ¿no? Del encuentro. Se ubica el origen del chiste en el juego del niño con las palabras. Y esto que comienza con los aleos del bebé, el fordá es una de las primeras palabras, por ejemplo, y hay un chiste que está circulando por internet, que aparece una foto de un bebé llorando y abajo una inscripción que dice, uy, hace 120 días que no juego al fordá, ¿no? Claro, que la tiene a la mamá todo el tiempo. Bueno, esto que comienza se extiende más allá de la infancia, no solo en los chistes, sino también, por ejemplo, en la forma en que jugamos con las palabras para hablar de cosas serias. Es el aspecto lúdico del lenguaje. Haciendo una apretada síntesis, diremos que el chiste tiene un carácter efímero y sorpresivo, que utiliza los procesos de condensación y desplazamiento semejantes a los del sistema inconsciente para sortear la represión. Y esto tendría como efecto una ganancia de placer. Estos conceptos sobre el chiste, como sobre las otras formaciones del inconsciente, son descritos en el texto teórico de la primera tópica. Esto es importante, ¿no? Por eso dice el lapsus, dice Freud, ¿no? Por sus efectos de hilaridad y desconcierto, por su estructura, presenta afinidades con el chiste. Esto es en Patología de la Vida Cotidiana, ¿no? Como este último y como el sueño, agrega, esto es lo que es interesante. Es la herramienta que yo uso para deshacer y suprimir los síntomas neuróticos, ¿no? Acá hay una de las respuestas a lo que quería la mesa, así que pasa en la sesión analítica, ¿no? Hay una respuesta de Freud a esto, ¿no? ¿Me van escuchando bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Me oís? Se oye Bueno, muy bien, pienso Diana. que el chiste es una producción de humor. Ok, gracias. Pienso que el chiste es una producción de humor que en el contexto de una sesión produce también un acontecimiento nuevo, no solo por lo que hace, sino ese encuentro, y como experiencia que ha sido, más allá de que luego se la recuerde o no, deja una marca perdurable, es decir, que también deja una huella como las históricas, ¿no? Porque lo que va de afuera hacia adentro siempre queda permeable, digamos, se sigue ampliando. Es una producción de inconsciente también. Lacan toma la estructura del chiste, traducido al francés como trait d'esprit, como modelo de su abordaje psicoanalítico. Plantea que el inconsciente es los efectos que la palabra ejerce sobre el sujeto y en consecuencia el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esta estructura del lenguaje es lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente. Esto sería como un resumen, ¿no? El significante ocupa un lugar central en sus teorizaciones y, siguiendo las leyes del lenguaje, adscribe la condensación a la metáfora y el desplazamiento a la metonimia. La sustitución en la metáfora de un significante por otro es una creación que crea sentido. Esta creación de sentido es en la metáfora. En la metonimia no hay este proceso de creación. La tercera persona del chiste es colocada por Lacan, que en Freud es el público, ¿no?, en el otro con mayúscula como lugar simbólico que autentifica el paso de sentido. Y ahora digo esto, en el planteo de Lacan, este énfasis puesto en el significante llevado a la práctica psicoanalítica es lo que va a dividir las aguas acerca de lo que él considera que es o no una intervención psicoanalítica. Este me parece un interesante punto de debate también. El humor. El humor es algo que involucra más a la persona y su subjetividad que al entorno. Suele adjetivarse. Alguien tiene buen o mal humor, como el malestar malhumorado del que los que pudieron escuchar
hablaba Miguel al comienzo como enfermedad actual, ¿no? Y que es signo de enfermedad, es el mal humor, ¿no? Es decir, también es en un sentido, se tiene sentido del humor. En parte porque como el chiste, esa manifestación remite a varios significados, varios sentidos, ¿no? Pero tal vez también porque como los sentidos es una forma de percepción y representa una manera de percibirse a sí mismo y al mundo. Sin embargo, como dice Freud, no muchas personas lo poseen. Freud lo describe acá en la segunda tópica, en el contexto de la segunda tópica, y esto es importante porque él ya no habla tanto del significante, sino de la relación del super-yo con el yo. En su descripción económica dice que si bien es el super-yo el que recibe grandes magnitudes de investidura, dado que el humor desplaza el acento psíquico del yo al super-yo, con ello logra que los intereses del yo sean minimizados y así conseguir disminuir el sufrimiento. La ganancia de placer se obtiene del ahorro de gasto del sentimiento doloroso. Por eso Lacan describe al humor como una forma de abordaje del sufrimiento. Yo coincido con esto, ¿no? Se cuenta que cuando en la época de Franco llevaban a fusilar a un poeta, este dijo: ustedes me quitarán la vida, pero el miedo que yo tengo no me lo quita nadie. Desde lo racional, podría decirse que al quitarle la vida le quitarían también el miedo. Sin embargo, no es así. El yo siento pone el énfasis en su yo, que siente precisamente porque está vivo, y mientras sienta, sigue vivo, obteniendo ahí su ganancia de placer, cumpliendo el humor su cometido. Cuando nosotros nos sonreímos al leerlo, porque es un poeta al leerlo, no lo cuenta, es un hecho subjetivo el humor, nos identificamos con el protagonista y con el acto de sublevación que el humor también expresa. Con el humor, el yo del poeta intenta liberarse del super-yo cruel y asesino. El aspecto liberador y subversivo del humor hace que en los contextos persecutorios, como las dictaduras, generalmente se lo prohíba. Se cuenta que cuando Franco estaba al borde de la muerte, me llama la atención, se me ocurrió todo con Franco, pero bueno, tenía varios médicos que se turnaban para atenderlo. Una noche, uno de ellos vuelve y anuncia: Franco ha muerto. Y otro le pregunta: ¿y ahora quién se lo dice a él? El triunfo sobre el perseguidor y los deseos de muerte cumplidos como si fuera un sueño otorgan un cierto tono maníaco a la actitud humorística. Sin embargo, aunque esto sea contradictorio, eso no ocurre. Lo justifica, dice Freud, atribuyendo al super-yo una mirada benevolente sobre el propio yo, y concluye: si es el super-yo quien en el humor habla de manera tan cariñosa al amedrantado yo, ello nos advierte que todavía tenemos que aprender muchísimo acerca de la esencia del super-yo. Fíjense que ya es 1927, ¿no? En el sí es con el que Freud comienza ese párrafo, deja abierta la posibilidad de que no sea el super-yo, o que sea una parte de ese super-yo. Podemos aventurar la hipótesis que sea un desdoblamiento del yo, pero que no se reprime esta disociación. Es decir, están los dos en el mismo plano, ¿no? Otro yo, había un otro yo, todo con minúscula, tal vez narcisista, por eso digo, amistoso, fraterno tal vez, una suerte de hermano mayor, que juegan en el bosque mientras el lobo no está, que sería el super-yo cruel, o que mira para otro lado. Bueno, concluyo aquí y creo que es para seguir pensando.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, Diana, fue un placer escucharte. Vamos ahora a abrir a preguntas para que los expositores puedan desarrollar más sus intervenciones. En este momento yo quiero agradecer la participación de dos queridas colegas, que son Estela Alan y Adriana Alarcón, que van a coordinar en off todo el tema de las preguntas y me van a ayudar a mí en la conducción. De manera que, bueno, para comenzar, vamos a iniciar, les voy a plantear dos preguntas, a ver qué piensan. Y yo pensaba, ¿no?, que siendo el chiste, ¿no?, el fenómeno que refleja el trabajo de lo inconsciente y se acerca a la estructura de la interpretación, ¿no?, entendida como un proceso secundario incrustado por un proceso primario, ¿por qué no ha tenido trascendencia en nuestro medio, como sí lo ha tenido las otras formaciones del inconsciente? Si el chiste es una formación del inconsciente y su operación es la represión, la regresión, al decir de Manoni, yo lo sé, pero aún así, ¿será la operatoria que da lugar al humor? Otra pregunta del público. Ami, en realidad es una sugerencia, nos pide, ¿es posible diferenciar el humor y la ironía? ¿Quieren una pregunta más? ¿O estamos ahí y después escuchamos las próximas? Bueno, ya es suficiente, está bien. Dale, Diego, adelante. ¿Querés que comience yo? Sí, dale. Bueno, vos traes un poco el tema de por qué el chiste ha sido un poco desplazado de la escena psicoanalítica, siendo un mecanismo de enorme importancia. Algo de eso escuché en tu pregunta. En relación a por qué no se habla un poco más de humor en el psicoanálisis, por qué trajiste en tu introducción que en un trabajo de 1900, del siglo pasado, pues el último trabajo que aparece en la revista de APA sobre el humor. Yo creo que los psicoanalistas quizás hemos abandonado un poco esta dimensión. Primero, se lo puede pensar desde distintos lados, pero primero, por un lado, porque es difícil. Es muy propio para el psicoanálisis, para bordear, para morder el inconsciente, para extraer algo del inconsciente, el chiste y la palabra poética, pero la verdad que es muy difícil ser un buen humorista y un buen poeta. Son los mecanismos quizás más apropiados para acercarse a la cosa del inconsciente, pero bueno, es muy difícil practicarlos. La buena nueva, que yo un poco pienso, y ya que está también Ami, la veo conectada, es que tampoco los psicoanalistas tenemos que tener un talento natural para la poesía o para el humor o los chistes. Creo que puede afinar el oído y creo que los institutos de psicoanálisis podrían hacer más énfasis en que los candidatos escuchen los textos a la letra, los textos de los pacientes, los lleven a las supervisiones, los repitan, los hagan resonar, vean todos los significados retenidos y todas las palabras retenidas que hay en el texto que es una sesión. Eso implica mucho trabajo, pero también mucha satisfacción, y ahí realmente se suspende la teoría y nos encontramos con la sorpresa de la fuerza del lenguaje. Eso por un lado. También me parece que cuando Freud escribe la interpretación de los sueños, que es como el texto inaugural del psicoanálisis, ese texto, bueno, está lleno de chistes, que es lo que le critica un poco Fliss, que le parece que, bueno, no es un texto muy académico, a tantos chistes, pero bueno, en la interpretación de los sueños aparece también, o Freud empieza a desarrollar mucho la idea del complejo de Edipo. Y bueno, aparece ahí la idea de que todo neurótico, por más pequeña y quizás rutinaria que pueda ser su vida, también tiene escondido en sí mismo un héroe trágico y tiene una tragedia y todos, bueno, podemos ser Edipo, Narciso, Hamlet, Ray Lear, Ifigenia, Antígona. Y eso, bueno, tiene un gran encanto y hay un reencantamiento de la vida del neurótico que el psicoanálisis tiene u ofrece a pensar al neurótico como un héroe trágico,
el psicoanálisis a veces ha sido tomado un poco en broma por eso, pero bueno, tiene un gran atractivo. Y los psicoanalistas a veces nos sentimos como correctores casi de Sófocles, ¿no? Usted es Edipo, pero bueno, no se saque los ojos. Usted es Ifigenia, pero bueno, no se deje sacrificar. Usted es Hamlet, pero no haga líos, eventualmente busque un abogado, si no puede solucionar las cosas. Y bueno, y la dimensión del chiste, que estaba un poco en la interpretación de los sueños, se olvidó. Creo que hay que retomar esa posición, buscar en el psicoanálisis no solo el héroe trágico en los pacientes, sino también al gran comediante. Eso es tan importante como buscar el héroe trágico. Además, si buscamos siempre el héroe trágico en los pacientes, nunca se sale de la tragedia, y ahí el psicoanálisis se termina siendo como un poco aliado de un goce mortífero. Y creo finalmente que la respuesta un poco a esta pregunta, ¿por qué el chiste perdió fuerza y lugar en el psicoanálisis?, es que es el mismo título del trabajo de Freud, el chiste y su relación con el inconsciente. Es decir, el chiste está en relación con el inconsciente, y al estar en relación con el inconsciente, el chiste puede mostrar, morder, extraer saber del inconsciente, pero también el inconsciente tiene represiones, hay represiones inconscientes, y puede anular el mecanismo quizás más propicio para develarlo. En resumen, bueno, busquemos también el gran comediante en nosotros, en los pacientes, y no solo el héroe trágico. Bueno, por ahora, gracias, Diego. En relación a tu pregunta, sí. Gracias, Diego. Después Diana, contesto la de Ami, sí. bueno, ahora vamos a darle un lugar a todas esas preguntas. Diana, ¿estás? Jorge. Sí, acá estoy. Acá está Diana. A ver, dale, Diana. Yo puedo, sí. Sí. Bueno, justamente me resulta, voy a tomar lo último que dijo Diego. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Lo último que dijo Diego, porque me parece interesante esto de justamente ese otro yo, para mí queda ligado al ideal del yo. Es decir, es un otro yo narcisista, si se quiere, imaginario, que conversa, ¿no? Ustedes vieron que Freud oscila a lo largo de su obra, en donde pone el aspecto de autoobservación, ¿no? Si lo pone en el yo o en el super yo, creo que al final de su obra queda más asociado al super yo, pero el super yo no es de una sola pieza. El super yo tiene un aspecto que es el deber ser, que es el ideal del yo, y el otro que es el deber hacer, que es la conciencia moral. Entonces, el deber ser, que tiene que ver con lo que alguno de ustedes habló con identificaciones, es el ideal del yo. Entonces, lo que vos traes es, bueno, no tanto, un poco, no tanto, ¿no? Es ese ideal del yo el que es más bondadoso. Yo diría que es el que tiene que ver con la vida, que de alguna manera a lo largo de la vida, el proceso del vivir, a medida que se va creciendo, esos ideales disminuyen en esa exigencia, porque uno ya fue cumpliendo etapas, ya dice, bueno, yo puedo decir, bailarina ya no voy a ser, ¿no? Entonces voy a tener un ideal más bajo, pero digamos más cercano. Si yo lo pongo demasiado arriba, me voy a sentir siempre de mal humor, voy a sentirme siempre fracasada, ¿no? Voy a sentar, ¿no? En cambio, lo trágico, que sí tiene que ver con pulsión de muerte, creo que alguien aquí hablaba de eso, es ese super yo cruel. Por eso digo, ese super yo cruel, cuando estamos de buen humor, no sé, el bueno no es una valoración de bueno o malo, sino es un estado de ánimo lo que revela. Es decir, como que el buen humor es un estado donde se es más benevolente con las propias cosas, con los propios defectos, con los propios sufrimientos. Y esto es lo que el humor nos permite. Si uno puede lograr que los pacientes tengan esa posibilidad, me parece que es una buena tarea, ¿no? Bueno, dejo aquí, en todo caso seguimos. Jorge, sí. adelante.
¿por qué los psicoanalistas son tan serios, etcétera? Me parece que tiene que ver con diferentes cuestiones. A mí se me ocurren un par de ellas, cuestiones históricas. El psicoanálisis argentino tiene una marca muy fuerte en relación con el psicoanálisis inglés de los tiempos de la Segunda Guerra, y allí los psicoanalistas tenían una enorme ortodoxia porque estaban temerosos de los espías, había todo un clima de persecutorio y digamos, de algún modo produjo efectos en los psicoanalistas y se hicieron muy serios, muy cerrados, muy ortodoxos, muy cuidadosos. Y luego, con la ola lacaniense, lo digo así de intento, se produjeron una serie de restricciones. No podés decir esto porque es imaginario, no podés decir esto porque es kleiniano. Entonces, en ese no poder decir, curiosamente, en el psicoanálisis no poder decir, hubo, digamos, prejuiciosamente una serie de restricciones y la cosa se tomó, ¿no? Los psicoanalistas creen que el psicoanálisis es algo muy serio. Woody Allen, en El Dormilón, despierta 200 años después y dice, qué problema, voy a tener que pagarle a mi analista todas las sesiones a las que no fui, porque mi analista es un analista ortodoxo, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una imagen del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Yo diría de los viejos. Ajá. Bueno, gracias, Jorge. Tenemos un montón de preguntas del público, pero a mí me gustaría un poco preguntarles a ustedes, a los panelistas hoy, porque hay ciertas diferencias en los discursos, todos excelentes, pero heterogéneos y diferentes. Pareciera ser que Diego pone más el acento en la primera tópica, ¿no? Y Diana en la segunda. Incluso Diana resignifica algo que dice Freud. Dice, no es el super yo el benévolo, es el ideal del yo. De ahí viene la pregunta. Para Diana, el efecto del chiste es la identificación y para Diego dice que la comicidad permite desasirse de las identificaciones, que esa sería la función del análisis. Y ante esto, Jorge nos trae históricamente, ¿no? El por qué no nos hemos ocupado tanto del chiste, si los analistas tenemos que ser serios o no, y en esta evolución en su pensamiento, yo me preguntaba respecto a la época en donde muchos analistas tomaban, digamos, adscriptos a la teoría kleiniana, no tomaban el super yo desde el lugar del humor, se tomaba el super yo desde el lugar de la culpa, ¿no es cierto? Bueno, estas serían mis preguntas, pero de todas maneras voy a dar participación al público presente, en donde nos preguntan, ¿no? Disculpen, pero tengo que ir al machete ahora. Montón de preguntas. Claudia Bonenstein dice, cuando comenzó la cuarentena circulaban muchísimos chistes, pero ahora en las redes y ahora no. Juan Genaro dice, el chiste es la canilla, el agua, la pulsión, ¿qué acciona la canilla? ¿Será la pulsión de muerte, tal como Freud lo describe en 1920? Darío Arce dice, muy interesante pensar el humor como un estado, posible de ser transformado en un análisis. Hay muchos comentarios en Facebook que tienen que ver con, nos preguntan acerca de la ironía y el sarcasmo, cómo lo piensan y abordan en la sesión analítica. Claudia Hamburgo dice, el chiste con el humor aparece para aliviar la angustia. Mirta Goldstein, nuestra secretaria científica, dice, ¿qué piensan entre humor, chiste y agresividad? ¿Paro aquí? Bueno, sí. Bueno, el que primero habla
es Diego entonces. Adelante, Diego. Bueno, yo puedo traer, si me permiten, una pequeña viñeta clínica Por en la que supuesto. iría también aclarando alguna de estas preguntas y tomando también los aportes de los colegas. Por ejemplo, y también algunas preguntas que vi aquí en el Click Meeting al costado. Por ejemplo, una de Juan Genaro y la de Ami sobre la ironía. Por ejemplo, yo recuerdo un paciente mío, un señor muy narcisista, muy perfeccionista, muy controlador, muy detallista y muy obsesivo y muy arrogante con todo lo que no fuera como él, todo lo que no fuera ser de esta manera y que creía que se las sabía todas. Y a la larga estos rasgos de carácter de esta persona le hacían muy insufrible la vida de los demás y la suya también. En realidad esta es como una posición ante la castración de querer completar al otro, de hacerlo existir, el perfeccionismo, la obsesividad. Y un día este hombre sueña que había encontrado un gran cenicero. Tiempo atrás había hablado este hombre de la muerte de su padre, con quien había competido muchísimo en la vida, y también se había preguntado qué iba a hacer con las cenizas del padre, dónde las iba finalmente a depositar, alojar. Había como un gran Edipo allí, pero yo lo que le hice en relación a su sueño es hacerle un simple juego de palabras, medio humorístico y dicho con mucha simpatía. De mi parte estoy muy en contra de la utilización de la ironía en el análisis. Creo que lo que distingue la ironía del chiste es el tono, el modo en que decimos las cosas, y tenemos los analistas que ir a la parresia, tenemos que ir a la verdad, tenemos que decir cosas fuertes, pero siempre con el mejor de los tonos. Y lo que yo le dije a este hombre tan arrogante y tan perfeccionista en relación a su sueño fue, en relación a que había encontrado un gran cenicero, que él había encontrado un gran cenicero. Había encontrado un gran no saber en él. Él no se ofendió, quedó así muy sorprendido ante este juego de palabras, un juego de palabras sencillo, lo tomó, lo hizo propio y le disminuyó bastante la obsesividad y los aspectos controladores y arrogantes. Yo creo que el chiste actúa sobre lo que podemos hacer con el lenguaje en relación a manera de encubrir la castración, no en relación a un profundo sentido, afecto muy esencial. Ahí me parece que cuesta más avanzar. Sin embargo, a esta persona o la construcción de este nuevo significante, el significante cenicero le ayudó bastante a andar en la vida y a tratar el goce mortífero y exigente de su super yo. Un día me lo encontré esta persona caminando por la calle Florida y me dijo, ya había terminado el análisis, me llamó y me dijo con mucha alegría: doctor, siempre recuerdo su interpretación del cenicero. Esto me parece que es lo que se llama, o Nietzsche llamaba, un Gesavoir, un saber alegre. Esto lo trae en la Gaia Ciencia y tiene bastante que ver con la interpretación analítica, la construcción de un saber alegre, jocoso, parcial, justamente sobre lo imposible de saber. Sobre lo imposible de saber no podemos construir un saber serio. Tenemos que avanzar hacia lo imposible de saber o hacia el no saber, más bien danzando. Es otra manera, otros recursos, no son los de la ciencia positiva. Pero bueno, en relación a la pregunta principalmente de Juan Genaro, diría eso, sí, hay mucho que podemos hacer con el lenguaje, con el chiste, y que tiene que ver más con cómo se rodea el objeto perdido. La situación gozante, profunda de alguien, de cómo es eso,
ya necesitamos otros recursos, que bueno, trate usted de decirlo en la introducción, tienen que ver más con el arte de cada uno. Bueno, dejo acá por ahora. Muchas gracias. Jorge, ¿estás Sí, para estoy. intervenir? Dale, adelante, Jorge. Acerca del humor. Me acabo de acordar una situación de mi juventud, hace un par de años. Le pregunté a mi Seide, a mi abuelo, ¿vos estás de acuerdo con la circuncisión? Y él me dijo, árbol que se poda crece mejor. Un comentario sobre el mal humor. ¿Algún paciente con mal humor? Creo que se trata de una identificación. Es una posibilidad. En algún caso, por ejemplo, puedo encontrar una identificación con un abuelo materno, de modo tal de crearle a la madre el clima infantil que ella vivió, de modo tal, digamos, de recrearle aquellos tiempos a la mami. El humor es una forma, nos dice Freud, y estoy totalmente convencido de que es así, es una forma de evitar eludir un sentimiento. Por eso, por ejemplo, nos encontramos con el humor en los velorios, ¿no? En donde hay una situación de duelo, de pérdida, y entonces ahí se cuentan chistes, se trata de, digamos, de revertir el clima de dolor, de sufrimiento, etc. ¿No? Por ejemplo, me acuerdo de una situación, de un chiste que me contaron en un velorio, que un tipo estaba muy cerca del ataúd y se tira un terrible pedo y mirando con piedad al ataúd dice, sí, Manuel, estás presente. Bueno, esto no más. Muchas gracias, Jorge. Bueno, adelante, Diana. ¿Estás ahí, Bueno, Diana? ¿ustedes me ven? Totalmente, Porque te yo me vemos estoy bárbara. viendo, pero no. Muy bien. Ah, entonces me ven. Sí, sí. Bueno. Te vemos y te oímos. Gracias. Adelante, Diana. Bueno, me pareció interesante lo que decías, divertido, Jorge. Tomaba algunas cosas que, bueno, me fue distrayendo la segunda parte, pero con respecto a lo que vos decías del chiste, ¿por qué no se tomó? No, no es así. Sí se tomó. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que Karma allá y entonces decía, cuando uno interpreta un sueño, teníamos un seminario de supervisión con él cuando era candidata, bueno, está bien, era otra época, era una época muy kleiniana, pero los que seguíamos una línea más bien freudiana, así era, después yo aprendí con Baranger, con Melanie Klein bastante bien, pero no me kleiniana, digamos. Creo que ahora solo me escuchan, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Mi hijo ya había llevado sueño de un paciente que hablaba sobre la langosta, que había soñado con langosta. Y él no, hay que hacer un cambio de vía. Y él en eso mostraba, a ver, el material, digamos, que había llevado, que se refería a la angustia, la significadencia, digamos, de la palabra, y de ahí derivó a toda otra línea interpretativa que tenía que ver con un campo de langosta y con todo eso, digamos, que sería la línea formal. Yo creo que es eso uno de los aspectos de tomar en cuenta la palabra en la relación de una palabra con otra. Pero bueno, en esos entonces, como dicen, es decir, en la época kleiniana uno abría un libro de Melanie Klein y decía todo objeto.
en la época, sobre todo la primera época lacaniana, habría un libro de Lacan y todo era el significante. Es decir, diría que acá, en ese super yo más ligado al ideal del yo, más benévolo, sería, bueno, podemos tomar lo que cada uno, es decir, el eclecticismo no es una mala palabra, en el diccionario, digamos, filosofía, explica que hay diferentes concepciones de eso, y hay unas que enriquecen las ideas con otras. Entonces, a mí me parece que no es la única manera la palabra, que es una herramienta, como decía Freud, pero que hay otra. Con respecto a lo que decías, Mónica, de la identificación, no es que yo tomo la identificación, no es contradictorio a lo que dijo Diego, con el cual tengo varios puntos en común. No, porque Diego hablaba de la si pude escucharlo bien, lo que lo pude oír, de la identificación que hace estructura, de esas que se remueven en el análisis. Esto es justamente una acepción diferente de identificación, que es cuando nos identificamos con lo que dice el otro, cuando compartimos, digamos, nos ponemos en el lugar del relato, pero tenemos boleto de ida y vuelta, como decía Blecher, ¿no? Es decir, podemos identificarnos y después cada uno es cada uno, ¿verdad? Eso es. La ironía, que por ahí alguien preguntaba, era Juan Genaro, me parece. Amalia Es Sochi, una forma Mirta Goldstein. agresiva. Ok. Para mí es una forma agresiva. Es algo que aleja al otro, no lo acerca. Y justamente crea distancia. Y lo interesante es que cuando esos pacientes, no sé cómo habrá sido el tuyo también, es decir, se le interpreta las situaciones públicas que están en la base no me gusta la estratificación, sino que aparecen como el motivo de la defensa, pueden acercarse, como hizo tu paciente después del análisis, ¿no? Y decir gracias de alguna forma, ¿no? Es como, porque puede encontrarse más directamente con las personas, y eso produce placer. El placer de compartir es incognoscible de cada uno, digamos, ¿no? Que es esa mirada benevolente sobre lo que no sabemos, sobre el miedo que tenemos, sobre nuestras propias angustias, ¿no? Es un compartir tácito a través de algún hecho o de alguna palabra o lo que fuere, que justamente el sentido del humor lo genera, ¿no? Y sí, ese paciente, eso creo que hay una pregunta de Darío Arce, si eso mejora en el proceso analítico. Bueno, tu ejemplo, Diego, lo responde. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta para Diego López de Gomara, que la hace Perla Wernick. Te pregunta, Diego, o dice, muy interesante la cuestión que el chiste no es chiste en otro idioma. Esto indicaría la importancia que el idioma del analista sea el mismo que el del paciente. Sara Arbizar destaca como muy importante lo que expuso Diana, que en el chiste hay tres protagonistas: el que lo cuenta, los personajes del chiste y aquellos que lo escuchan, los tres necesarios para que se produzca el efecto del chiste. Entonces, acá insisten determinadas preguntas mucho más relacionadas con el humor, el chiste y la agresividad. Esa es una pregunta que está insistiendo bastante. Y Sonia Discant, creo que digo bien el apellido, pregunta: ¿piensan que el chiste puede ser resistencial al análisis, sobre todo cuando se reitera por parte del analista? Según Arbizar, dice, según Freud, el paciente que carece de sentido del humor tiene mal pronóstico. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno,
insisten mucho los comentarios con respecto a la ironía y al sarcasmo, ¿no? Cómo lo piensan y abordan en la sesión. Norma Noemí Cavalieri dice, por suerte hacer teatro cura, en relación al atravesamiento de los diferentes afectos, amor, odio, ternura, tristeza y humor e ironía. Esto es interesante. ¿Ustedes qué piensan en relación a esto? Me parece que es una pregunta interesante, ¿no? Marcelo Ramírez dice, mi formación, actor, además de psicoanalista, me permite trabajar mucho con el chiste y el humor, de ambos lados del dispositivo. Bueno, los dejo. ¿Quién quiere tomar la posta? Adelante. Bueno, si querés, empiezo. Sí, dale. Diego. Había algo en relación con el chiste que tiene que ver a alguien como de la parroquia. El chiste Sí. solo tiene sentido en la parroquia. Eso en realidad creo que viene de Bergson, que está un filósofo premio Nobel que lo trae en su ensayo sobre la risa. Y corrige Bergson un poco a Aristóteles, porque Aristóteles dice lo propio del humano es reír, y Bergson dice, bueno, pero también lo propio de lo humano es poder hacer reír a un otro, ¿no? Ahí, bueno, necesitamos un analista que tenga esa capacidad propia de lo humano. Igual yo creo que está bueno lo del chiste en relación a la parroquia, pero lo que un paciente busca es también en el chiste o con los juegos de palabras y las palabras ingeniosas, es que lo muestren distinto a lo que piensa que es. Uno en algún punto va a un psicoanálisis a hacerse otro, a buscarse como otro, y ahí necesita un psicoanalista donde lo escuche un poco distinto, lo mal entienda. Sería en ese sentido casi el antichiste, ¿no? No te entiendo, te escucho distinto. Bueno, hay algo gracioso, pero también diferente ahí. Esos son los puntos de libertad que se pueden también abrir en un psicoanálisis, donde alguien es escuchado de una manera muy distinta a cómo se escucha a sí mismo o en su propio circunloquio mental. Así que también el chiste y los mecanismos del humor abren al inconsciente, pero también generan efectos de libertad, aunque sean fugaces, en el otro, en el momento exacto en que alguien es entendido distinto a cómo se cree que se entiende. Eso abre un horizonte y es importante, ¿sí? Y después, en relación a una pregunta en relación a lo resistencial, si contar muchos chistes puede ser resistencial, creo que estaba esa pregunta. Resistencia al análisis. Bueno, sí, puede ser resistencia al análisis, sí. Creo que, bueno, hay muchos filósofos y pensadores que han, bueno, traído el chiste como una defensa ante la desesperación. Bernard Shaw trae eso. Pues a veces, por ejemplo, dicen que los ingleses son buenos humoristas y hacen chistes de todo el tiempo, de todas las cosas. Pero bueno, también muestra la desesperación del otro, estar siempre escuchando a alguien que hace chistes y chistes y chistes y chistes. Así que, bueno, sí, es resistencial, por supuesto, contar demasiados chistes en sesión, como contar demasiados sueños, pero bueno, también muestran una desesperación subyacente, ¿no? Nos señala eso. Bueno, por ahora dejo quedar. Gracias, Diego. Jorge, sí, ¿estás ahí? En ese sentido, digamos, siguiendo lo que decía Diego, quiere decir que la resistencia está del lado del analista. Yo escucho el chiste y entiendo que se trata de desesperación o, en fin, con cualquier tipo de sentimiento, pero remite a lo que estaba transmitiendo hace un ratito, que lo tomé de Freud, acerca de que se trata de un intento de reactivar el espacio de juego infantil, ¿no es cierto? De superar los diques pulsionales, de ese malestar de los mecanismos que nos permiten el vivir civilizadamente. Entonces,
digamos, debemos respetar, entre comillas, digamos, respetar el chiste en el sentido de que es el intento de demostración de qué se trata el deseo inconsciente, ¿no? Porque el juego, en el juego se manifiestan deseos que son justamente, tal como Freud señala, el deseo inconsciente, eterno, infantil, omnipotente, inexorable. Muy claro, Jorge. Diana, ¿estás aquí? Sí, estoy. Bueno, hay varias cosas, me preocupa esto cuando se mueve, que aparezco o desaparezco, pero bueno, estoy acá, no soy un fantasma. El medio, voy a decir a propósito, el medio, que en este momento es Internet, se interpone entre tú y yo, ¿no? En ese sentido, creo que hay algo que se interpone también, que son los aspectos narcisistas ligados al ideal del yo, que se interponen entre tú y yo, cosa que ya sé que no le gusta a Lacan, pero a mí sí. Entonces, como en la consideración de que o es imaginario o es simbólico, yo creo que hay como justamente el chiste promueve ese instante de que se puede conectar. Pero hay algo que tiene que ver más con Winnicott, que es ese pasaje del otro yo, en el sentido narcisista, imaginario, ideal del yo, que hablé hace un rato, que es encontrarse con el otro que yo. Es decir, ese que está en algo y que, digamos, puedo ver, siempre ya sé que es una construcción y que es una cosa mezclada, pero creo que el chiste o el sentido de humor, porque el humor, el sentido del humor permite armar una escena que es ad hoc, se hace en el momento. Entonces, en esa escena compartida hay una posibilidad de alivio de que hay un otro, no que le pasa lo mismo, porque si otro, digamos, le pasa a digamos, interne, sí, vamos a estar de acuerdo y todos estamos padeciendo esa dificultad en algún momento, pero no es eso, sino ese placer del encuentro, es lo que quiero subrayar. Y la ironía, que vos decías, Moni, que la seguían preguntando, es entendible, porque a veces un chiste puede ser un chiste, pero que el otro sienta que se están burlando. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando son las personas paranoicas, es decir, que es difícil cambiar de sentido a la cosa, de significante, y toman solo el contenido, por decir así, concreto y manifiesto de lo que se habla, sin poder ampliar, ¿no? el cuadro visual en sentido metafórico, ¿no? Es decir, poder ver más de una cosa, poder ver más de un sentido. Y si algo no tiene más de un sentido, entonces no es un único, no es un fundamento, no es que solo el que hace esto es el que hace psicoanálisis. Bueno, hay algunos que pueden hacer muy bien psicoanálisis con eso, con el chiste, o tomar el modelo, porque Lacan no es que se pasaba haciendo chistes, ni Freud de últimas tampoco. Lo que se entiende es que eso le puede servir y ser muy útil. Pero creo que no a todos nos sirve lo mismo como analistas, ni a todos los pacientes les sirve lo mismo. O sea, a alguno que le cuenten un chiste puede ser algo que le sirva. Por ejemplo, Ernesto Turjansky tenía una habilidad para encontrar un chiste adecuado a la circunstancia. Y no resultaba agresivo, todos tenían el placer de escucharlo y el de decirlo. Cambio, en personalidades paranoicas se sienten mal, perseguidas, entonces dice, yo no me río, por ejemplo, alguna vez me ha contestado, no un paciente, sino una persona, y yo me quedé como diciendo, bueno, no sabía que le pasaba eso para mis adentros. Es decir, por eso digo, en las dictaduras
generan pensamientos paranoicos. ¿Por qué? Porque son fundamentalistas, entonces solo hay una verdad, no hay verdades, ¿no? Ese creo que es la idea, como la idea de las mujeres, ¿no? No hay una paradigma de todo, hay mujeres. Uh-huh. Bueno, que nos queremos hacer oír, ¿no? Como en esta época. Bueno, gracias Diana. Me hace acordar lo que decís a lo que decía Abadi. Muchas veces Abadi decía que el chiste no es chistoso. Y acá un comentario, ¿no?, de Claudia Borenstein al respecto, que dice que el humor es algo muy serio. Otra cosa que vos decís, Diana, y que también trae Diego y Jorge, que es cómo el chiste responde a la estructura del análisis, porque permite el encuentro de uno mismo a través del otro. Eso me parece como un punto fundamental de la estructura del chiste y la estructura del análisis y la estructura de la interpretación. Pero bueno, continuamos con las preguntas entonces. Creo que algunas han sido respondidas. Acá Alicia Kilner hace una observación, dice, Tute hace miles de chistes de analistas y pacientes. Amalia Sochi dice, ¿de los analistas viejos o de los viejos analistas? Creo que es una pregunta referente a la exposición que antes hizo Diana. Claudia Borenstein dice, es interesante diferenciar el humor de la ironía contiene agresividad hacia el otro. Gilla Zafore dice, coincido con Jorge que lo latente del chiste no es chistoso, es angustiante. Susana Glustein dice, la película La vida es bella es un ejemplo de eludir el sufrimiento y a la vez hay gente que no le gustó, ¿no? Silvia Dupuy dice, el humor es un buen contrabandista del dolor y de la agresión. Jugarreta hábil para pasarla mejor ante el dolor. A ver si vemos lo que surge en Facebook. Los felicitan a la mesa por las destacadas exposiciones. Y dice Guerrini que la ironía está relacionada con la agresividad, el humor es el aliado de la pulsión de vida. Alicia García Pena dice, ¿podríamos incluir aquí el cuento de Freud de las 3 salchichas? Es un buen ejemplo entre el deseo y el chiste. Bueno, estas serían las intervenciones. ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo? ¿Responder algo? Dale, Jorge. Me estaba acordando de que la etimología de la comedia, lo cómico, proviene de los comos, que eran las comparsas dionisíacas, ¿no? Plenas de un apasionamiento y yo diría, en cierto modo, dominadas por la pulsión de muerte, que se convirtieron en comedia. Y hay una comedia de la antigüedad de Grecia, una comedia de Aristófanes, Disístrata, que quiere decir la que disuelve el ejército, que trata de que los hombres estaban en guerra y entonces Lisístrata lidera una huelga sexual, ¿no? Una huelga sexual a condición de que los hombres terminen con la guerra. Y termina de un modo muy, muy gracioso, los hombres con la picha, ahí aparece la palabra, ¿no? Con la picha parada, van un montón de hombres a negociar con Lisístrata para terminar con la guerra y que recomience la vida sexual. Muy bueno. Eso quería muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Diana. Bueno. Si no, ¿estás Diana? Bueno, pues quería agradecer todas las preguntas. Sí, ahora estoy.
Dale, adelante. Quería agradecer todas las preguntas y todos los comentarios. De Tute, sí, claro que lo tengo presente, no sé quién lo nombró, de hecho, tengo un cuadrito que en este mismo lugar, que él hace, tiene, digamos, el cuadrito es que hay toda una madeja enredada, el paciente en el diván es visual, ¿no? Y el analista que saca un hilito de toda esa madeja, ¿no? Me pareció muy sutil, porque el humor es para la sonrisa, uno no se ríe a carcajadas de eso, ¿no? Pero es la sonrisa, ¿no? Que me parece que eso es lo que sirve, ¿no? Bueno, con Silvia Dupoy, bueno, ¿qué tal Silvia? Hace mucho que no la veo, la aprecio mucho. Sí, estoy de acuerdo, lo mismo que con Guerrini, ¿no? En sus apreciaciones. Y creo, vuelvo a insistir, ¿no? Que la ironía no es lo mismo que el humor, lo que, digamos, permite, creo que hay que entender también que tiene un sentido subversivo, por eso también es prohibido, ¿no? Hay un sentido superador, por ejemplo, a ver si lo recuerdo bien, creo que lo anoté por aquí, cuando ustedes deben conocer, muchos de ustedes, la anécdota de Freud, cuando lo quisieron, él no quería irse de su país, de Alemania, pero bueno, ya cuando todo estaba en las últimas, lograron que se fuera, pero él tenía que decir que la Gestapo lo había tratado bien. Y él tenía mucha resistencia a decir eso, pero bueno, finalmente lo dijo. Y entonces no pudo dejar de agregar, a ver si dónde lo puse, que para decirlo como lo recuerdan, ¿no? Dicen que dijo, ¿no? Lo cuenta la anécdota, bueno, no está por acá. Que lo que él dijo es algo así como, bueno, voy a recomendar calurosamente la Gestapo a todos, ¿no? Con lo cual era una ironía, para él era una ironía, una agresión hacia la Gestapo, pero también una especie de, digamos, complicidad con cualquiera de nosotros que lo escucha, si es que dijo esas palabras, ¿no? Bueno, no sé, ahí me quedo y bueno, agradezco si son... De todas maneras, bueno, agradecer a todos y a la comisión. Todavía no te despidas, Diana, todavía no te despidas porque vamos a escuchar a Diego y hay una pregunta que vamos a hacer a la mesa, muy interesante, que la trae Felisa Wider, porque no hablamos del humor y de los niños. De manera de que, bueno, escuchamos a Diego, lanzamos la última pregunta y cerramos. Guárdense 2 minutos. Adelante, Diego. Bueno, hay una pregunta que insiste mucho en relación, ¿cuál es la relación entre el chiste y la ironía? Sí. También Diana trajo algo de la paranoia, y en realidad en la paranoia no hay asunción en uno de un objeto perdido, de una falta en ser, de una pulsión de muerte, hay toda proyección al otro, y bueno, para que haya humor necesito verme y asumirme como objeto, como ser con algún tipo de falta. El paranoico eso no le gusta, y bueno, por eso cuesta mucho traerlo al humor. Es un mecanismo que no busca encerrar en sí mismo, cercar o jugar con el objeto perdido en uno, sino expulsarlo. Bueno, no sé, ahí es un arte, como hacer humor en la paranoia o en la psicosis. Y bueno, creo que para que el humor no se transforme en ironía, también tiene que uno tomarse un poco como ejemplo, ¿no? Actuar un poco como el maestro chino y enseñar con el ejemplo y tomarse un poco en broma, ¿no? Me parece que es la manera de que el chiste no tenga una connotación agresiva, ¿no? También empezar un poco con uno. Traigo este modelo, el del maestro chino, ¿sí? Bueno. Muy bien, Diego. Okay. Y bueno, vamos a, antes de cerrar, me gustaría que podamos tomar
el tema del humor y los niños. Me parece Sí. que no lo hemos trabajado en la mesa y que está muy bueno reflexionar acerca de ello. Y para eso vamos a tomar una intervención de Felisa Wither y de Fernando Gómez también. Si la logro encontrar, discúlpame Fernando, pero voy a tratar de encontrarla acá en el chat. Pero acá dice, Felisa dice, tal vez haya una diferencia en el tratamiento del humor con los niños, ya que el humor hace que el superyo es más benévolo en cuanto a los aspectos agresivos. Y pregunta qué piensa, además de decir que la mesa le resultó muy, muy interesante. Y acá, si me esperan acá está Fernando Gómez, dice, tomando la pregunta de Felisa, la particularidad e importancia en el tratamiento del humor con los adolescentes. Etapa de importancia en la constitución de los ideales del yo. Bueno, esta sería la última pregunta del panel y bueno, si pueden hacer un comentario y cerraríamos la mesa con sus ideas. Bueno, Dale, Jorge, adelante. En mi intervención señalé esto, que justamente... Del juego de los niños. Claro, que del juego intervenido, el juego omnipotente, infantil, intervenido por los diques, una forma de superación de los diques es justamente que los niños empiezan a decir, empiezan a hacer chistes, juego de palabras, se divierten mucho con los juegos de palabras y la posibilidad de decir las cosas que se supone que no se pueden decir, pero en los chistes sí, ¿no? Hablar de las partes del cuerpo, de las excreciones, etc. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge. Diana o Diego, ahí está Diego. Diego, adelante. No, yo creo que el niño... Diana también. Yo también. Sí, ahora terminamos contigo, Diana. Adelante, Diego. Bueno, creo que el niño se encuentra, bueno, en su niñez, o la niñez es eso, es encontrarse con la imposibilidad también en algún punto de alojar algo por estructura. Entonces, en ese sentido, el niño sí siempre está acusado, o hay algo que se llama la dimensión del mal humor, que es un punto de mal humor. Bueno, Lacan también lo trae como el afecto casi más originario, ¿no? Porque tiene que ver con esto, ¿no? De no poder alojar algo. Bueno, hay que empezar a jugar con el niño, con significantes, para que pueda un poco alojar eso. Y ahora en momentos de pandemia, donde todos estamos muy juntos, bueno, eso imposible de alojar, por ejemplo, hay que tratar de no transformarlo en un infierno cotidiano, ¿no? En los niños se ve mucho eso, ¿no? Y también en relación a algo que traje de las identificaciones, bueno, el niño también quiere buscar un otro para sí, ¿no? Un otro todo tuyo. Todavía le cuesta aprender, a los adultos también, eso tiene que ver también con el amor, bueno, que el otro es otro, no es un otro todo nuestro, ¿no? Ahí está un poco el aprendizaje de eso a lo largo de la vida, lo que es el género de la comedia, que nos encuentros y desencuentros con un otro todo de uno que nunca llega. Y bueno, y el niño tiene que aprender eso, si no quedará como un malhumorado forever. Bueno, freno aquí. Bueno, gracias Diego. Bueno, vamos a escuchar a Diana al respecto. Hablo yo ahora. Sí, dale, Diana. Perdón que yo hable, pero sé que no puedo levantar la mano porque no me ven, entonces... No, está muy bien. Sí, es interesante porque la idea es que en la medida en que el humor es un acto de subversión, los chicos les gusta usar eso, ¿no? Justamente, como decían, de usar palabras, creo que decía Jorge algo de eso, vos también lo de alojar, digamos, y tiene que ver con ese objeto perdido que se tiene que alojar y que es como un duelo. Obviamente en los niños eso está en camino, ¿no? Pero sí lo que está en ellos es lo que, digamos,
como que el niño quiere hacer lo que quiere, y la racionalidad le dice, no, tenés que hacer pis y caca en el baño, no en cualquier lado, ¿no? Jugar con las palabras es lo mismo, porque le dicen, no, tenés que pronunciar así, tenés que decir de esta manera. Entonces el chico cuando juega es una manera justamente de usar el lenguaje subversivo para, digamos, burlarse de las prohibiciones de los adultos, de la racionalidad, ¿no? Como si dijese un poco de imaginación, porque esa es también una discusión con Lacan, que en lo imaginario también tiene un sentido, toda la creatividad es imaginar, ¿no? También, ¿no? Que no está adscripta solo a algo, no sé si decir negativo, pero no es negativo, pero que no es creativo, ¿no? El chiste, en función de eso, que se cuenta en una clase, es un antiguo chiste, pero por si refrescarlo. Un niño en la clase, alguien escribe, antes que entren los chicos y la maestra, escribe pis y caca, ¿no? En el pizarrón. Así un día, la maestra viene, bueno, lo borra. El segundo día que vuelve a estar, la maestra dice, bueno, que diga a ver quién lo dijo. Silencio. Así varios días, hasta que al final aparece escrito en el pizarrón, pis y caca, el enmascarado solitario no se rinde. Sí, como es un chiste que quería significar que este acto de rebeldía, ¿no? Que me sirve para ejemplificarlo, ¿no? Y usando, como decía Jorge, esas palabras que le dicen, nene, eso no se dice en público, ¿no? A lo de Fernando, bueno, lo de Felisa estoy de acuerdo, no sé si es, pero digamos, tal vez con los juguetes, ¿no? Se logra en la escena, sobre todo los más chiquitos, es decir, son los que mejor aceptan esas cosas, que es un salto de lo racional, digamos, cuando ya entran en lo que se dice la latencia, ahí se vuelven más serios, digamos, más aburridos, ¿no? Algunos. Ahora eso ha cambiado con el correr del tiempo bastante, ¿no? Antes uno podía estar con un latente, los 50 minutos o escuchando la transmisión de un partido, ¿no? Así, jugando a eso. Ahora no. Con un adolescente, Fernando, es difícil hasta lograrlo, porque generalmente el adolescente que viene a nuestra consulta, ¿no? No digo cualquier adolescente, por lo menos en la situación de análisis, no es tan proclive, eso va ocurriendo con el tiempo. Y con el tiempo, para los que pueden llegar a hacerlo, en verdad es un placer, porque las distancias generacionales se pierden, y entonces uno puede encontrarse, siendo ya un adulto mayor, con un chico, con un muchacho de 15, 16, 17 años, compartiendo un chiste, ¿no? Cosa que en otros momentos, que tal vez son más persecutorios, cuando el chico está más encerrado, el adolescente que se masturba y la culpa y todo eso, es más difícil el acercamiento a través del humor, ¿no? Bueno, más o menos. No, muy bien, Diana. Quiero decir algo. Sí, dale, Jorge, adelante. Dale, que ya estamos pasados de... Los finales tienen que ver con los epitafios. Y entonces quería contarles lo que me pasó cuando estaba recorriendo el cementerio de la Tablada, y en una de las tumbas de una Irishemame, evidentemente, decía, yo sabía que esto iba a terminar mal. En otra decía, ¿vieron que estaba enferma? Y la que más me llamó la atención es, ni loca les dejo las recetas de Leicas a mis nueras. Muy bueno, muy buen, la verdad que muy buen broche final. Gracias a todos ustedes. Realmente pudimos recorrer
todo lo que tiene que ver con el humor, la ironía, el chiste, la alegría, el sarcasmo. Realmente pudimos, creo, enmendar y establecer ese puente entre el siglo pasado y este, así que muchísimas gracias por vuestra participación. Realmente fue muy apreciada por el público presente, así que bueno, hemos pasado un lindo momento y muy productivo. Bueno, nos veremos entonces el próximo martes en otra actividad, con otro tema. Gracias a todos, gracias a toda la audiencia y bueno, hasta el martes próximo. Bueno, gracias a vos, Mónica, también por la conducción. Gracias, Moni, gracias por tu coordinación, muy amable y afectuosa. Bueno, muchas gracias, ustedes estuvieron realmente bárbaros, geniales. Bueno, gracias a ustedes también. Geniales. Bueno, esto va a seguir en internet, así que ustedes siguen. ¿Mm?